Nosotros damos las gracias a todos los presentes. Vamos a dar por inicio dando las buenas tardes a la autoridad académica y especialmente a los alumnos. Creo que todo esto se hace en función de nuestros alumnos, de los alumnos de Administración Pública, de Derecho, y especialmente el fortalecimiento de esta escuela de Administración Pública que va a completar un periodo ya iniciando este desarrollo. Y para nosotros es un honor como la Universidad de las Américas y para la Facultad de Derecho darle la bienvenida al conversatorio titulado Un nuevo Estado para Chile del siglo XXI, que es una pregunta o una afirmación. Bueno, y hoy día vamos a estar centrados en las demandas sociales y los desafíos del Estado desde la perspectiva de la probidad y la transparencia. En este tercer conversatorio específico del año 2021, vamos a revisar los desafíos desde la perspectiva de la transparencia y la probidad, elementos fundamentales que garantizan el desarrollo democrático de un Estado, de los países, y así como principio rector del funcionamiento que presenta la institucionalidad pública. Bueno, en esta ocasión preside nuestro conversatorio el decano de la Facultad de Derecho, profesor Daniel Montalva, quien nos va a dirigir unas palabras. Adelante, decano. Muchas gracias, Marco. Bueno, no quiero aburrirlo, queremos escuchar a los expositores que son de primerísimo nivel, así que primero que todo, nos adelantamos un poquito porque son recién las 7 de la tarde, pero vamos bien puntuales, así que son buenos. Agradecer a los expositores que están el día de hoy, con una exposición, no me cabe la menor duda, que va a ser más interesante en temas de Estado que el debate ayer, que fue un tema que nos faltó. Nos faltó hablar de probidad, de modernización del Estado, se habló también muy tangencialmente de demandas sociales, entonces creo que vamos a poder tener esa conversación que nos faltó en el debate de ayer, así que nada, simplemente agradecer, vemos que están todavía entrando los espectadores, pero también agradecerle la presencia el día de hoy, y eso, más que nada, darle las gracias, y yo voy a apagar la pantalla y voy a sacar las cabritas y ponerme a escuchar las exposiciones y aprender harto, porque insisto, tenemos expositores de muy buen nivel, así que eso no es Marco, insistir nomás en el agradecimiento a todos ustedes, que sé que se están perdiendo partidos de fútbol, van a tener que correr para el de la noche, así que doble mérito, así que se agradece enormemente y eso, a disfrutar del seminario. Gracias, Marco. Bueno, gracias, decano, gracias, Daniel. Bueno, dejo con usted al director de la Escuela de Administración Pública, los responsables de esta actividad. Así que adelante, profesor Héctor Sepúlveda. Bueno, gracias Marco, gracias Daniel, decano, gracias Gloria, Hernán, Paula. Para nosotros es un honor tenerlos acá. Como comentábamos tras bambalinas, para nosotros tiene un doble sentido hacer esta actividad. Nosotros queremos convertir a esta escuela en un centro de pensamiento importante, especialmente en lo que se refiere a políticas públicas, al rol del Estado, pero principalmente al rol de los administradores públicos en el centro de la ejecución y de la forma en que tiene el Estado de satisfacer las distintas necesidades públicas que actualmente existen y las que vendrán a futuro. COVID, estallidos, demandas sociales, etcétera. Hoy por hoy son el eje del funcionamiento y muchas veces del cuestionamiento de la forma del Estado. Por eso nuestro ciclo se llama ¿Un nuevo Estado para el siglo XXI? Es una pregunta. Y yo creo que es una pregunta que es muy atingente, que es muy contemporánea. Hernán es protagonista, está ahí discutiendo a diario, junto con los otros convencionales. Gloria también participando a través del Consejo para la Transparencia en todo lo que tiene que ver con los nuevos lineamientos respecto al funcionamiento del Estado y elementos tan vitales como la ética, la probidad y la transparencia que son fundamentales en el servicio público. Y Paula lidera un grupo maravilloso, yo digo maravilloso porque sé que con mucho punch, con mucho esfuerzo, haciendo una pega que es impecable, que tiene que ver con el buen sentido de la función pública, principalmente en un tema muy específico que tiene que ver con el gasto público, ¿ya? Así que para nosotros es un honor. Vamos a dejar a nuestra directora, Valeria Aldana, ya que es nuestra directora de la carrera en Santiago Centro. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acá y dejarlos invitadas e invitados a cada una de las actividades que estamos desarrollando. Somos una escuela nueva, pero estamos súper convencidos de que vamos a dar mucho que hablar, principalmente desde esta perspectiva académica, en torno al desarrollo del Estado y de la función pública. Así que muchas gracias. Bueno,
Agradezco cada una de las palabras de Marco, de nuestro decano, don Daniel Montalva, y por supuesto de mi colega y jefe, Héctor Sepúlveda, y vamos a dar inicio a esta actividad que hemos titulado Un nuevo Estado para el Chile del siglo XXI, y la forma en que lo vamos a llevar a cabo es que vamos a comenzar con una primera parte, donde vamos a pedirles a nuestros invitados, a Gloria, Hernán y Paula, que nos den un diagnóstico en no más de 7 u 8 minutos. Lamentablemente tengo la tarea de interrumpirlos cuando estemos próximos de cumplir ese límite de tiempo. Luego vamos a dejar un espacio para resolver una o dos preguntas. Ahí Marco nos va a asesorar, ¿cierto? Vamos a escoger una pregunta para que la contesten todos ustedes. Y luego vamos a pasar a la segunda fase, que es los desafíos, donde sí tenemos muchas ganas de escuchar qué nos pueden comentar o cómo ustedes vislumbran este siglo tan convulsionado que comenzó. Bueno, para iniciar voy a ceder la palabra a la presidenta del Consejo para la Transparencia, también docente, académica. Esperamos en alguna oportunidad contar con usted en nuestra escuela. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, cientista política de la Universidad Católica, y le concedo, a contar de ahora son las 7:05, sus 8 minutos. Muchas gracias, Valeria. Bueno, muchas gracias, Daniel, al decano de la facultad, al director, Héctor Sepúlveda, Marco, que nos acompañó al principio. Bueno, y un honor estar una vez más, porque nos ha tocado estar en distintos espacios con Hernán, con Paula, y bueno, y Valeria, además que ha tenido un rol muy destacado en nuestro COSOC, debo decirlo, Valeria, porque además Valeria participa activamente en el Consejo de la Sociedad Civil del Consejo para la Transparencia. Así que muchas gracias por la invitación. Como es cortito el tiempo, yo quiero simplemente mostrarles algunas láminas, y supongo que tengo habilitado el espacio para poder mostrar algunas láminas para poder introducir la conversación. Y desde el punto de vista del Consejo para la Transparencia y la tarea que nosotros hacemos, ¿no? Para que tengan. ¿Y por qué me parece importante? Esto se ve, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Por qué me parece importante esta reflexión? Porque la verdad es que nosotros desde el Consejo para la Transparencia, que somos el órgano garante en materia de acceso a la información pública, pero entendemos nuestra labor dentro de un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública, es decir, no se trata solo de una ley de transparencia, se trata de normas que están en favor y que lo que tratan de impulsar es básicamente la transparencia y la integridad en lo público. Tenemos normas de lobby en Chile, tenemos normas en materia de declaración de intereses y patrimonio, que es la norma de probidad, entre otras instituciones y normas que trabajan en esto. Entendemos que parte importante del desafío en el marco de la desconfianza en las instituciones en el fondo está en esa línea, ¿no? Y en ese cuadro quisiera mostrarles simplemente algunos datos para partir de esta reflexión de diagnóstico. Nosotros decimos que efectivamente estamos en una situación de desconfianza en general en las instituciones, parece eso pues ya como a estas alturas un lugar común, ¿no? Y si ustedes miran los datos de nuestra encuesta nacional de transparencia que hacemos habitualmente todos los años en el Consejo, ya hace más de 10 años, vamos a ver que efectivamente esto se corrobora con nuestros datos que también dicen otras encuestas. Miren ustedes que los niveles de confianza del sector público y privado están en 25%, 24-27% según esta encuesta. Esto es básicamente 1 de 4 ciudadanos confía en el fondo en el mundo público y en el mundo privado. Y ese es el cuadro que tenemos hoy en día más en una situación de decisiones bien importantes que enfrenta nuestro país. Luego, respecto a la evolución de la confianza que tenemos en la información pública, y efectivamente, pese a que tenemos una norma en materia de transparencia hace muchos años, pese a que tenemos un ecosistema que ha ido funcionando y que ha dado frutos, efectivamente tenemos también niveles de confianza que no son probablemente los más relevantes, ¿no? Los que quisiéramos alcanzar. Apenas un 45% de las personas confía en la información que se les solicita, que entrega por solicitud, y un 42% en la información que se publica en la web, es decir, esta diferencia que nosotros hacemos entre transparencia activa y derecho a acceso a la información, ¿no? Y en general, y aquí hay un desafío también que tiene que ver con la modernización del Estado, quienes no confían en general aducen que la información que se entrega en lo público no es muy clara o es confusa, ¿no? Y eso creo que es un desafío importante. No, esto no se trata solo, y esto es nuestra evaluación ya 13 años de existencia de la ley, de disponibilizar información. Afortunadamente el avance tecnológico nos permite hacer esto, sino que la disponibilización de información tiene que estar al servicio también
de hacer más inteligible, diremos, el mundo, parafraseando a Daniel Innerarity, un filósofo español, para las personas, ¿no? Para hacer más comprensible el mundo complejo para las personas. Pero hay otro dato que es importante que creo que vale la pena que miremos, que es de esta misma encuesta. Y esto es un dato que a nosotros nos llama bastante la atención, porque miramos datos pre y post estallido social, digamos, y que la verdad es que, y que creo que es una conclusión también a la que llegaba el estudio de Desiguales del PNUD del año 2017, que tiene que ver con la relación entre los ciudadanos y el Estado. Y fíjense usted en este dato, ¿no? Cuando preguntamos nosotros en una escala de 1 a 10, usted diría que la relación entre los ciudadanos y el Estado es distante, de maltrato y discriminación. Digo, me pongo para el lado izquierdo del cuadro, porque efectivamente son los porcentajes más altos. Y miren ustedes cómo ha ido creciendo la sensación de las personas, o la idea de las personas, que la relación con el Estado es distante, es de maltrato y es de discriminación, ¿no? Tenemos ahí un tremendo desafío. Cuando nosotros hemos avanzado en agendas en materia de modernización del Estado, siempre creo que es una consigna que se repite: el Estado al servicio de las personas. Pero cuando ese Estado al servicio de las personas no logra llegar a las personas, creo que tenemos un dilema. Cierro simplemente con una reflexión, voy a mostrar otros datos en un ratito más. Cierro simplemente con una reflexión en esta primera parte, que creo que es bien importante, y es la tarea por la cual me paro desde el Consejo para la Transparencia, por lo cual nosotros creemos que la labor en materia de transparencia e integridad pública es clave. Cuando uno habla de un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública, cuando habla, por ejemplo, de la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que nosotros hacemos es básicamente garantizar un derecho fundamental, es decir, el derecho a acceder a la información pública, a la información que está en poder del Estado, pero no para cualquier cosa, sino que, y diría por lo menos para 3 cuestiones que son fundamentales: para hacer exigible el control social de las autoridades, es decir, la rendición de cuentas; para combatir la corrupción, porque ahí donde hay luz es menos posible que existan efectivamente actos de corrupción, porque se disuaden inmediatamente; pero también por una cuestión que es bien fundamental y que incorpora además, o que debiera incorporar para nosotros, a un mundo que a veces olvidamos, que es el mundo municipal, el mundo de lo local, ¿no? Y que es clave en esto, y que es básicamente la idea del derecho llave, es decir, el acceso a la información pública, y esto lo vemos permanentemente en el uso de la Ley de Acceso a la Información en lo local, es un derecho que se ejerce para ejercer otros derechos. Las personas que concurren en general al mundo local son personas que van a pedir información para ejercer otros derechos, para obtener beneficios, para obtener subsidios, y eso es muy clave. Entonces, que el Estado tenga la posibilidad, a través de derechos fundamentales como este, garantizar herramientas para que las personas efectivamente hagan estas 3 cosas que en el fondo estaba señalando recién, y dejo afuera, pero no es menos importante, por cierto, la participación ciudadana. Para que exista participación ciudadana tiene que haber acceso a la información pública. Entonces creemos que aquí hay una tarea fundamental. Y desde ese punto de vista creemos que hay una tarea y una oportunidad muy relevante hoy en día con las decisiones que está tomando nuestro país, no tanto y no solo, digamos, la elección de autoridades en los próximos días, sino que además la tarea que está haciendo la Convención Constitucional, que esto se haga posible a través de marcos institucionales que hagan viable que esto hagamos esta tarea de mejor manera. Por ahí me quedaría, no sé si no me pasé o estuve bien en el tiempo. Gracias, Valeria. Perfecto, en el tiempo. Muchas gracias, Gloria. Bueno, el orden, no lo había comentado, va a continuar don Hernán Larraín, luego Paula, las preguntas rotamos y el otro ciclo de nuevo rotamos, cosa de que todos tengan la oportunidad, ¿cierto?, de ir alternando el orden de sus presentaciones. Entonces, voy a ceder la palabra al convencional constituyente, don Hernán Larraín, también docente, por lo que veía en sus antecedentes y en el currículum que compartió con nosotros en nuestra escuela, abogado, máster también en Ciencias Políticas de la Universidad Católica y también de Políticas Públicas de la London School. Don Hernán, le concedo sus minutos. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Marcos, Daniel, Héctor, Valeria, y también un gran saludo a mis compañeras panelistas, Gloria y Paula. Creo que este es un gran tema y es un tema muy valioso de conversar hoy y que da la impresión, siempre vuelve, es como la conciencia de que es fundamental el Estado, su modernización, la transparencia y la probidad, porque es el músculo que nos permite hacer los cambios sociales. Muchas veces
se nos olvida el por qué es tan valiosa esta pregunta. Y es porque el Estado, y aquí en un profundo sentido, no solo de eficiencia, sino de justicia, debe hacer las cosas bien, porque eso nos permite como país tener las capacidades de poder hacer grandes transformaciones sociales. Si nos hacemos la pregunta de por qué de alguna manera hemos estado viviendo estos últimos 2 años un proceso de crisis social y política, bueno, en parte, y hay muchas causas, ¿cierto?, que pueden explicar el estallido, pero estamos siendo parte de una crisis institucional, ¿cierto?, una crisis de confianza, una crisis de legitimidad en las instituciones. Y el Estado es parte de esa crisis. Y yo creo que es muy importante cuando hacemos un diagnóstico que seamos capaces de decirlo con todas sus letras. ¿Qué explica esta crisis de distintas instituciones, pero la cual también afecta naturalmente al Estado en sus distintas dimensiones? Bueno, son varias, y Gloria mostraba cómo la desconfianza es algo que tiene una historia, que lamentablemente nos ha ido acompañando, cómo las personas se han ido distanciando, viendo maltrato, viendo desconfianza respecto del rol que juega. Y creo que para poder mirar hacia el futuro es muy importante hacer un buen diagnóstico de qué es lo que ha fracasado. Desde una dimensión más política, a propósito de la transparencia y a propósito de la probidad, es muy importante que recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió con el financiamiento irregular de la política. Y que eso, por supuesto, generó un quiebre muy importante de la ciudadanía con la política, con los partidos. Pensemos en lo que pasó, en lo que ha ocurrido con los gobiernos comunales, ¿cierto?, donde sabemos que hay mucha evidencia de problemas de corrupción. A propósito, dicho sea de paso, de que con el fin al límite de la reelección, personas que llevaban muchos periodos tuvieron que salir, bueno, y rápidamente hemos empezado a conocer casos de corrupción en esos gobiernos locales. Pero también pensemos en algunas leyes, pensemos en la ley de pesca, ¿cierto? Que lamentablemente tiene evidencia, digamos, de corrupción. En fin, son muchos los elementos que la ciudadanía ha visto en el Estado, en distintas dimensiones del Estado, donde percibe corrupción, percibe opacidad. Es cierto también, y creo que el Consejo es parte de esa agenda, en los últimos años se han hecho esfuerzos institucionales muy importantes para ir avanzando en materia de probidad y transparencia, pero sabemos que este es un proceso permanente. Aún así, creo yo, volviendo siempre al diagnóstico, creo que tenemos que ser críticos y exigentes respecto de la relación que tiene la ciudadanía en relación al Estado y su percepción de que es corrupto, de que no es del todo transparente, de que no da buenos servicios y que queda mucho por avanzar en esta materia. Una dimensión que yo creo que es muy importante, que al menos la política debe hacerse cargo, es la captura del Estado por parte de los partidos políticos. Y esto, en general, los partidos no lo dicen, pero creo que es muy importante decirlo con todas sus letras. Ejemplos, simplemente para graficar este punto. Cuando llegó Michelle Bachelet II al gobierno, ella cambió al 80% de los directores de hospitales públicos. Al 80% de los directores de hospitales públicos. Y cuando llegó Piñera II, también cambió el 80% de los directores de hospitales públicos. Con todo el avance que ha tenido nuestro país con el sistema de alta dirección pública, todavía somos testigos, por ejemplo, como en la salud, que sabemos, particularmente en los directores de los hospitales, hombres y mujeres que son profesionales de carreras, técnicos, que en realidad lo vemos como parte del ciclo político. ¿Se puede hacer salud pública de excelencia y de calidad cuando sabemos que los directores de hospitales dependen del ciclo político? Bueno, da la impresión que los partidos no sueltan al Estado del todo. Hace algunos años nos sorprendíamos descubriendo que el Sename era un servicio controlado por un partido político. ¿Qué culpa tienen los niños que tienen que estar en el Sename de esa captura? Cuando hay un cambio de gobierno, entran 3.000 personas y salen 3.000 personas. Entonces, creo que para poder avanzar a un buen diagnóstico respecto a los desafíos que tiene el Estado en materia de transparencia y modernización, ¿para qué hablar de gasto? Ahí voy a dejar a Paula que
que es una experta, porque el observatorio ha hecho un esfuerzo impresionante desde la sociedad civil de poner sobre la mesa cómo se gasta esto. Pero habrá que reconocer, y en eso lo digo porque me tocó verlo de cerca, Ignacio Briones como ministro de Hacienda hizo un esfuerzo importante con muchos actores del Estado para poder, ¿cierto?, avanzar en la transparencia. Y, por ejemplo, que la ciudadanía conozca cómo se gastan sus impuestos. Ahí creo yo que hay tremendos desafíos. Pero para ir cerrando, una idea nuclear sobre el diagnóstico. Y también pensando en el desafío que tiene la constituyente y en lo que estamos viendo hacia adelante. Creo que nosotros debemos avanzar hacia un Estado que sea más bien un Estado autónomo, un servicio civil profesional, meritocrático y transparente. Si nosotros aspiramos a que el Estado pueda dar derechos sociales, como muchos aspiramos en la nueva Constitución, bueno, va a requerir de una musculatura y de una capacidad profesional que hoy día no tiene. No se puede aspirar a ser un país escandinavo en materia de derechos sociales con el Estado decimonónico que tenemos hoy. Entonces, hay también una responsabilidad muy importante en el debate constitucional para poder ser responsables y no crear falsas expectativas en la ciudadanía, que para poder avanzar en tantas transformaciones que queremos como país, eso va a tener que estar acompañado de una transformación del Estado. Y creo que eso no está tan presente en el debate constituyente. Nosotros desde Horizontal, el Centro de Estudios vinculado a Opoli, hemos hecho un esfuerzo muy importante de poner la modernización del Estado arriba de la mesa, con propuestas, con documentos, empujando esa agenda y también conectándola con el proceso constituyente. Y por lo tanto, para cerrar, entonces, quiero provocarlos diciendo de que la nueva Constitución, con todos los compromisos que queremos asumir para poder tener dignidad en salud, en educación, en viviendas, va a tener que estar acompañado de una transformación profunda del Estado para que efectivamente tenga las capacidades de cumplir. De lo contrario, como ya ocurrió con otras constituciones latinoamericanas, que contenían un catálogo de derechos muy generosos, pero sin embargo no se metieron a la sala de máquinas, no tocaron al Estado, dejaron grandes frustraciones. Y yo espero que no cometamos ese error. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Hernán. Son muy buenos expositores, controlando el tiempo, así que un placer. Y bueno, ahora nos va a acompañar Paula Díaz, pero yo quiero también hacer una presentación muy especial porque Paula Díaz es administradora pública, somos colegas, así que siempre se me llena el corazón cuando presento a una colega, administradora pública, inteligente, brillante y que está desarrollando este trabajo espectacular a través del Observatorio del Gasto Fiscal de Chile. También es máster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica, pero para mí es muy importante porque muchos de nuestros estudiantes, y yo me aprovecho del tiempo ya que estoy acá coordinando, comentarles que tenemos estudiantes no solo de nuestra universidad, sino que de distintas sedes, de distintos puntos de Chile. Así que también les dejo este saludo y los invito a escuchar entonces a nuestra colega Paula Díaz. Muchas gracias, Valeria. Gracias por la invitación. Bueno, Héctor, Marco, Daniel, de verdad es para mí un honor estar en una escuela de gobierno, una escuela de administración pública, hablando desde el oficio. Que cada vez que a mí me presentan es administrador público, pero no es de profesión. Para mí es un oficio del cual he aprendido los últimos 17 años de la vida y que me han llevado a estar en una postura locamente cuestionable o contradictoria, poco intuitiva, para no estar en el Estado, sino que hace un par de años haberme cambiado hacia la sociedad civil. Y eso tiene que ver un poco con efectivamente el diagnóstico. Y el tema del diagnóstico tiene que ver con cómo en los últimos 30 años se ha abordado el tema de la modernización del Estado, la administración del Estado, como es y se da la rotación dentro de la administración del Estado, de sus profesionales, etc. Y desde ahí viene una impronta que es súper clara y que tiene que ver con
con que, por un lado, hubo un periodo entre los 90 y los 2000 en donde se produjo esta modernización, y pensando también en la audiencia que estamos hablando, o sea, la audiencia que nos está escuchando, básicamente que son estudiantes de diferentes escuelas de administración pública, cómo esto ha ido mutando, porque finalmente desde la sociedad civil con mayor claridad se ve cómo las élites de todo tipo de conocimiento, élites económicas, élites políticas, han tenido cierto monopolio durante los años anteriores, y te das cuenta de que previo al estallido social y desde el estallido social es la ciudadanía quien se ha tomado la agenda, ha sido la ciudadanía quien ha puesto la agenda en cada uno de los temas, y desde ahí es muy loco ver que uno como un actor del Estado durante 15 años podrías haber querido mover una muralla con todos quienes fueran tus aliados, pero efectivamente no se podía. Y hoy en día el diagnóstico es súper preciso. Hoy en día quien tiene un elemento que tiene que ver con la legitimidad de la demanda, de información, de probidad, de conducta, de estándar ético de sus autoridades, es la ciudadanía. Y desde esa perspectiva es súper relevante lo que nosotros hacemos, porque nosotros lo que hacemos desde para quienes no nos conocen, el Observatorio del Gasto Fiscal es una institución sin fines de lucro, que es una organización muy pequeña y que desde hace 6, 7 años venimos trabajando. Yo trabajé en el observatorio, trabajando en la administración pública, trabajaba como investigadora freelance para el observatorio. Y de ahí me apasioné y vi la mirada que tenía y el poder que tenía la sociedad civil previo al estallido social para ir seteando, en verdad, y ir siendo un termómetro de lo que pasaba en las élites, o sea, en espacios en que las élites no eran capaces de diagnosticar. Entonces, yo me siento, y para quienes nos están escuchando, me siento súper afortunada, me siento profundamente halagada de tomar la posta de quien había sido la directora ejecutiva anteriormente, y tenemos un equipo que es de primer nivel, y ahí hay un tema que tiene que ver con el diagnóstico también que hablábamos, y es la primera parte. O sea, no nos podemos olvidar que quienes hacen la pega, tanto en el Estado como afuera, con la sociedad civil, y esta colaboración que necesitamos, son personas. O sea, son personas, seres humanos, como cada uno de nosotros. Entonces, no es como cuando se habla del Estado, es como que es inteligible, es algo que es una cosa, un ente. No, pues, son personas. El tema está cómo las autoridades y quienes tienen cargos de decisión incentivan para que cada uno de esos estamentos sientan que tiene sentido lo que hacen. Y yo creo que ahí, desde hace muy poco tiempo, se ha empezado a trabajar honestamente a través de diferentes sistemas. O sea, Hernán mencionó el sistema de alta dirección pública, Gloria también mencionó el tema, bueno, lo de transparencia, que también ahora, o sea, lo pienso como en el corto plazo, la ley de transparencia en los últimos 20 o 30 años, pero desde antes había gente que hacía su pega y tenía sentido. Entonces es como que se instaló de que efectivamente hay que hacer más eficiente el Estado, pero no se puede hacer más eficiente una organización que está compuesta por personas, perdón, si es que no te focalizas en las personas. Entonces, eso es la ley de servicio civil. Yo, de hecho, mi práctica profesional, yo la hice en el servicio civil, el 2004, cuando recién era la primera vez que se había abierto esto, etcétera, tanto para el sistema de administración, o sea, de la ADP, que de alta dirección, como para todos los terceros niveles, que tienen que ver con toda esa cosa que es transparente para la política, es transparente para la élite del conocimiento y es transparente para las élites sociales, pero que son los que son responsables, como decía Ignacio Briones, de que un Estado, o sea, tengáis un músculo que haga capaz, o sea, que te permita finalmente lograr los objetivos que te estás definiendo. Entonces, sí, yo he visto de dulce y de agraz en la experiencia, en el sentido de que tenemos un tremendo camino por recorrer, pero eso no se puede simplemente, en el fondo, endosar
entelequia, perdón, sin nombre, sin cara. Cada uno de los mandos intermedios en la administración pública y los directivos se tiene que hacer cargo de lo que significa ser jefe. Y eso lo hablo desde mis 17 años de experiencia en el servicio público. Gracias, Valeria. Muchas gracias, Paula. Bueno, nos vamos a tomar estos minutos para plantear algunas preguntas. En realidad he ido seleccionando, son varias, pero por tema. Entonces les voy a mencionar algunos de los conceptos que han salido dentro de las preguntas que han señalado los estudiantes, los que nos están acompañando esta tarde, para que ustedes en 5 minutos nos cuenten su opinión desde el corazón, desde sus distintas posiciones y lugares que hoy día están ocupando en la administración y en la gestión del Estado y las políticas públicas. Entonces han aparecido temas como el combate a la corrupción, y con respecto a esto también, si debemos o no adquirir, copiar, observar modelos internacionales de combate a la corrupción, si debemos fijar algunos estándares, si existen también, perdón, si es importante el tema de las reparticiones en el Estado y un poco lo que ustedes también conversaban, esto de la profesionalización de la administración pública, la profesionalización y sobre todo la meritocracia, ¿cierto?, de los que ingresan a la administración pública. Y bueno, y esto también que ha surgido a propósito de algunos presidenciales con respecto a disminuir el Estado, todo reducirlo, lo que opinan de esto. Ustedes pueden tomar cualquiera de estas ideas y comentarlas. El orden va a ser Hernán, luego Paula, perdón, Hernán, Gloria y Paula. Bien, oye, primero muy valioso escuchar a Paula, porque creo que las perspectivas van ayudando a tener un mejor diagnóstico y nos permiten acercarnos a estas preguntas. Me gustaría hacer una breve reflexión, incluso un comentario, Paula, que está dentro del marco de las preguntas, y es sobre las responsabilidades. Yo creo que el Estado, y cuando hablamos de modernización del Estado, es responsabilidades compartidas. Aquí no se le puede echar la mano exclusivamente a los funcionarios, exclusivamente a los que dirigen los servicios públicos, exclusivamente a quienes hacen las políticas, a los que definen las estructuras regulatorias, a la ADP. Creo yo que los países que nosotros debiéramos mirar o admirar tienen un sistema integrado donde hay un conjunto de políticas que están colaborando para poder tener una modernización permanente. Y esa responsabilidad es compartida. Yo creo que esa mirada más integral nos permite, creo yo, acercarnos a preguntas, o más bien a respuestas más adecuadas. Lo segundo, y me hago cargo, Valeria, de esa pregunta como más coyuntural. Hay candidatos, ¿cierto?, que en su agenda han propuesto esta idea de sacar funcionarios públicos. Yo quiero ser muy responsable, me parece que no solo no corresponde propuestas tan gruesas, poco trabajadas, da la impresión más bien hechas para el titular, hechas para influir en las redes sociales, que una cuestión seria y bien pensada. Me atrevo a decir una cosa un poquito más crítica. No veo en los programas de gobierno que están actualmente en el debate propuestas rigurosas, integrales y serias, donde la modernización del Estado esté al centro, lamentablemente. Y creo que es importante decirlo con todas sus letras. Yo creo que parte de lo que ocurrió con el 18 de octubre como fenómeno social y político es que nos ha llevado a tener discusiones que son todas muy importantes sobre los últimos 30 años, sobre, en fin, muchas materias, sobre la justicia en materia de educación, hoy día mucha fuerza en materia de seguridad, de orden, de estabilidad, de la crisis económica, pero nos ha sacado, digamos, del centro el rol que tiene el Estado, de nuevo, como el que nos permite efectivamente hacernos cargo de las transformaciones. O sea, yo creo que es importante ser crítico respecto de lo que ocurrió en esta campaña en esa dimensión. Ojalá en la segunda vuelta haya mayor conciencia de lo importante que es precisamente la modernización del Estado. Esto
puede venir de cerca, pero desde Bópoli esta ha sido una fijación. Yo creo que la Gloria lo sabe, la Paula está consciente. Es poco sexy. Esto es, sabemos, una cuestión que no genera y no mueve la aguja electoral. Y hay que tener conciencia de aquello. Pero es lo que hace grande a los países cuando hay conciencia en sus liderazgos de que estas son las cuestiones más sustantivas para poder realmente hacer una transformación. Si la Constitución, la nueva Constitución, va a permitir algo así como reconstruir un pacto que le dé legitimidad a las instituciones, entonces la relación que tenemos que tener con el Estado en el proceso constituyente debe estar al centro. Y creo que este es el momento, se lo digo también a la escuela, se lo digo al consejo, se lo digo al observatorio, vayan a la convención. Tómense la convención, influyan sobre los convencionales. Créanme que eso ocurre. En las audiencias públicas, me toca estar en el sistema político, han habido muchas presentaciones que han generado muchas conversaciones abiertas, genuinas, entre los convencionales. Entonces, este tema tiene que estar en la convención. Y creo que tiene que haber una legítima influencia pública, desde la academia, desde la sociedad civil, desde los centros de estudio, sobre la importancia de que, ¿cómo va a estar definida, estimada Gloria, en la nueva Constitución, el principio de transparencia y probidad? ¿Cuáles van a ser los principios orientadores de ese mandato al legislador en toda la nueva institucionalidad que vamos a crear? Creo que también ahí tenemos que pegarnos un salto, ¿ah? Y los invito a que pensemos abiertamente todos cómo los convencionales pueden tener ese debate y esa discusión. Les quiero decir, creo yo, todavía no está arriba de la mesa y sería tremendamente valioso poder conocerla y escucharla. Muchas gracias, Hernán. No, efectivamente, con Héctor nos estamos cruzando de las miradas porque ya lo teníamos un poco en nuestros propósitos y seguramente nos presentaremos porque también nos interesa ver cómo va a estar la administración pública en la Constitución. Bueno, estimada Gloria. Hoy yo ahora. Gracias. Bueno, me hago cargo primero. Nosotros tenemos efectivamente, Hernán, pedía 6, o sea, tenemos pedida en 6 de las 7 comisiones de audiencia. Y tenemos una posición como consejo sobre, no solamente sobre el derecho a acceso a la información pública, desde la perspectiva comparada, como está recogido en otras constituciones, porque finalmente cada país es un mundo respecto al contexto de su propio sistema político y social, sino que respecto a la realidad de nuestro propio país, respecto al rol de no solamente nuestra institución, porque obviamente una institución como la nuestra no puede hacer una defensa corporativa sobre cómo quiere quedar en la constitución, esto tiene que tener una mirada detrás, ¿no? Y esa mirada detrás tiene que ver con esto que señalaba al principio, con la idea de un sistema, un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública que se tiene que efectivamente pegar un salto. Nosotros en Chile, y vuelvo a la encuesta nacional de transparencia nuestra, nosotros vemos que efectivamente, más allá de las percepciones de confianza, de corrupción incluso en el sector público, que cada vez es más alta y es bien curioso, digamos, a propósito de las cosas que se han hecho, sin embargo las personas perciben que hoy en día, y esto es una pregunta que hace nuestra encuesta, a diferencia de años atrás, existen mejores herramientas para combatir la corrupción. Entonces, tenemos desafíos como país, pero hemos ido tomando una senda que yo creo que tiene que ser la senda que nos muestre cómo hacer. Ahora, yo creo, y quiero ahí salirme un poco tal vez del rol como presidente del Consejo, pero a propósito de una reflexión que se hacía antes sobre los funcionarios o el empleo público en general, y a propósito de una experiencia que me tocó estar años atrás con otro centro de pensamiento también. Y creo que el tema del empleo público es clave, y creo que en eso coincidimos probablemente todos, y probablemente esto no va a estar explícito en la Constitución, y por eso la tarea es tan grande. Vamos a tener probablemente un nuevo texto constitucional, y ese nuevo texto constitucional va a tener que habilitarse a través de un montón de normas que van a requerir también altos consensos de nuestro país. Y respecto a la modernización del Estado, a mí me parece que es clave el tema del empleo público en general, no solamente respecto al reclutamiento de alta dirección, que yo creo que hemos hecho un avance sustantivo en el servicio civil en nuestro país, aunque eso por supuesto se puede mejorar, sino que entender que el Estado tiene que estar separado del ciclo de los gobiernos, más aún cuando existe alternancia. Los funcionarios de Estado son distintos a los funcionarios de gobierno. Está bien que exista esa definición o esa separación, porque esa separación nos permite hacer políticas públicas y políticas de Estado en rigor que sean sostenibles en el tiempo.
Un país como el nuestro no puede pensar que una política pública dura lo que dura un gobierno. Una política pública, más aún políticas públicas que establecen ciertos derechos fundamentales, tiene que ser una política que se proyecta en el tiempo, por lo tanto hay que separarle del ciclo político, está muy bien que así sea, me parece que es un desafío tremendo para nuestro país, ahora y probablemente en el futuro. Y termino con una reflexión sobre los temas de la corrupción. Yo creo que si hay algo que nos sorprendió muchos años, y con esto la reflexión respecto a lo que pasó en el estallido social, yo creo que cuando uno escuchaba en el marco del estallido social la discusión sobre el abuso de poder en general, o esta idea de ellos, los poderosos y nosotros, y toda una serie de discursos probablemente bien anómicos, a ratos como sin liderazgos muy claros, pero con un sentido en el fondo común, mucho de esto tiene que ver, por cierto, no lo único, mucho tiene que ver con lo que ha sido la desconfianza permanente o la deconstrucción permanente, digamos, de la relación entre lo público y los ciudadanos, las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Y eso tiene múltiples dimensiones también. Un ámbito puede ser efectivamente la desigualdad, los datos que yo mostraba respecto a la cercanía o lejanía, pero esos son, de nuevo, la Paula lo decía muy bien, el Estado es una entelequia para las personas. Esto tiene que tener expresiones concretas en materia de políticas públicas. Desde mi ámbito de trabajo, creo que es clave el tema del combate a la corrupción. Y esto implica no solamente que tengamos buenas normas, es decir, normas en materia de acceso a la información pública, normas en materia de probidad, de lobby, que podamos tener un manto que nos permita estrechar o disminuir el espacio donde la corrupción ocurre. Tenemos que tener, y eso es parte del desafío importante de este país, mecanismos de sanción adecuados a esa vulneración o a esos delitos que se cometen, que no solamente dañan la fe pública, dañan profundamente las instituciones, y cuando se dañan las instituciones se daña la democracia. Entonces creo que tenemos que tener firmemente un compromiso que se traduce, por cierto, en lo que vaya a quedar en la Constitución respecto a lo que tiene que ver con integridad y transparencia, acceso a la información, etcétera, pero también sobre leyes habilitantes posteriores que hagan esto realidad. Muchas gracias, Gloria. Claro, en efecto, siempre se hace esa discusión o comentario que es una ley, bueno, y falta el reglamento, o también la discusión con respecto a las sanciones que debiesen aplicar, que sean sensatas, ¿cierto? Que además la persecución que corresponda, penal, administrativa, de probidad, se pueda efectuar en un tiempo prudencial. Colega Paula, le concedo sus 5 minutos. Muchas gracias, Valeria. Nada, primero, o sea, concuerdo con Gloria y muchísimas gracias por interpretar a lo que yo quería enfatizar en el fondo en relación al empleo público. Porque como que habitualmente como que se enajenan aspectos que tienen que ver con estructuras, con procesos y con personas. Entonces, no podemos enajenar cada aspecto por separado, sino que se tienen que mirar como un todo. Eso por un lado. Por otro lado, y en relación a Hernán, estoy haciendo mi réplica, mi dúplica. Efectivamente, no, yo estoy de acuerdo, que no tiene que ver con alguien en particular, no tiene que ver con una norma en particular, sino que tiene que ver con una percepción y el paradigma que está instalado en relación a cómo funciona el Estado. Pero en el fondo, al hacerse cargo de aquello, no te puedes hacer cargo de algo que no existe, porque todo aquello que existe tiene que ver con las personas. Desde ahí venía mi comentario en relación al servicio civil, a la ADP, no hay, o sea, han sido avances, ¿cachai? O sea, y lo digo porque estoy desde el 2004 en esto y he visto, cómo esto ha ido avanzando. Y desde los 90 he visto también cómo esto ha ido avanzando. El Consejo para la Transparencia, las organizaciones de la sociedad civil que finalmente cautelan que las cosas ocurran, del capítulo de Transparencia Internacional como Alberto Prej y sus equipos, o sea, está espacio público, hay espacios de la sociedad civil que están mirando y saben que hoy en día tienen un espacio desde donde abordar algo que antes era política influyentes, y se acababa. Entonces, no estoy desprestigiando como el Estado per se,
pero sí creo que es, y tiene que ver un poco con los modelos internacionales. O sea, he tenido o sea, el beneficio, la oportunidad de poder haberme ido a capacitar a las mejores entidades internacionales de control de corrupción. Y desde ahí tú ves que el sistema de integridad es transversal y por lo mismo tiene que tener checks and balance para que sean adecuados. Y desde ahí no puedes pensar que ni es el Estado, o sea, ni el Ejecutivo, ni el Judicial, ni el Legislativo solo que va a poder resolver esto. Hay que tener colaboración. Y es una conversa que tuvimos hace un par de semanas atrás cuando desde el observatorio, para quienes no nos conocían. El observatorio lo que hace es agarrar datos públicos, los transforma en visualizaciones simples y se los muestra a la ciudadanía de manera que cualquier persona que quiera saber sobre un tema particular, en nuestra página web encuentra visualizaciones que le hagan sentido y respondan a una pregunta tan particular como ¿cómo gasta tu alcalde en tu comuna? Que se hace cargo de cómo se baja a los territorios la información y cuáles son los intereses que tienen los territorios en relación a cómo funciona el Estado de manera transversal. Entonces, claro, es gasto público, que grandilocuentemente significa presupuestos, discusiones entre Ministerio de Hacienda, alzas PIB, etcétera, estabilidad macroeconómica, que alguien que no es economista y con un PhD ni en el MIT, ni en Harvard o en Chicago, puede no entender. Pero la discusión a ese nivel se maneja. A ese nivel se maneja. Entonces, lo que hace el observatorio es, ¿sabe? Todo eso es esto. En esto gasta su alcalde. Aquí, tanto en esto, tanto en basura, tanto en administración, tanto en no sé qué. Y eso lo que hace, finalmente, que tiene que ver con lo que decía Gloria antes, es devolver la legitimidad a las instituciones al transparentar la información que se maneja. Por tanto, es como lo que decía las abuelas, el que nada hace, nada teme, y finalmente con la lamparita encima, ellos, o sea, revísame. Y esto lo digo también a raíz de un comentario sobre las corporaciones municipales y todas las entidades con una calidad jurídica que son distintas a la de los municipios o servicios públicos. Puesto que en el año 2017 yo fui la primera que hizo un estudio del marco jurídico de las corporaciones municipales. Y que este año, o sea, no es necesario que diga nada. Pero ¿con qué foco? Con el foco de ayudar a mejorar esta administración pública, porque finalmente la administración pública local termina siendo la primera cara visible al ciudadano, que lo que hace es fortalecer la confianza de las instituciones en su gente. Y eso también tiene que ver con hacer participar a la sociedad civil de aquello porque le da legitimidad. Y eso lo hemos comprobado. Ya termino mi último minuto. No, es que además, Paula, te quería comentar que vamos a empezar la etapa de desafío y tú eres la primera que expone. Entonces, si quieres, vamos a conceder otros 5 minutos más para que ahora ustedes proyecten su opinión a través de los desafíos que ven, ¿no? Considerando este Chile que ha cambiado, un Chile que vamos a recibir un 2022, ojalá sin pandemia, ojalá con una vida de la que estábamos acostumbrados a llevar. Entonces, Paula, te invito a continuar en tu reflexión avanzando hacia estos desafíos. Gracias, Valeria. Y tiene que ver, o sea, para allá iba, en el fondo. Gracias por hacerme la continuidad. Pero efectivamente, o sea, los desafíos tienen que ver con hacerse cargo de lo que la ciudadanía demanda. Y para eso hay que estar conectados con ellos a través de los COSOC, como decía Gloria, en donde participa Valeria, y del cual nosotros hemos sido parte, en distintos COSOCs, y particularmente el de Contraloría, hoy en día en el de Mercado Público y la Dirección de Compras Públicas, y así en varios más. Pero tiene que ver con que, porque hay varias cosas, o sea, una cosa es lo que uno cree desde, y mi comentario de las élites no iba por una cosa política, sino que más bien iba era una descripción de un acto, o sea, en el fondo era
no era no tenía que ver con un alegato, sino que más bien una descripción de un hecho concreto, frente al cual no es una interpretación, sino que más bien es un hecho concreto fehaciente, vivido transversalmente. Entonces, cuando el tema de lo público es relevante para cada una de las instituciones, por un lado, quienes son responsables en cada de las instituciones, y no solo hablo de lo público. Hace 2 semanas atrás, el Observatorio lanzó el portal de transparencia de obras públicas en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y la Cámara Chilena de la Construcción. El Observatorio desarrolló el portal, pero tiene que ver con cómo cómo se legitima la información y cómo tú legitimas la necesidad de información, porque parte de las bases, parte desde la gente, desde los territorios. Entonces, y siempre ha llegado la gente a dar soluciones, o sea, o las élites llegan a dar soluciones para problemas que no necesariamente existen, sino que más bien pueden ser teorías o pueden ser imaginarios. Por eso la co-construcción de soluciones tiene que ver con una co-construcción de un diagnóstico. Y desde ahí, la sociedad civil es base. Entonces, este círculo virtuoso, sociedad civil, Estado o lo público y lo privado, dan resultados como lo que pudimos lograr, en donde gran parte del presupuesto del 2022 se va a ir a inversión pública en obras, pero con colaboradores que saben la relevancia que tiene transparentar la información para que el ciudadano vuelva a confiar en sus instituciones. Entonces, eso en esta, como en otras industrias y en otros sectores, tiene que ser el estándar. Y tiene estándares, este portal tiene estándares internacionales, o sea, tiene estándares de OCDE, de la, ya se me olvidó, pero estándares OCDE, que finalmente son estándares en donde la información puede ser descargada, quienes tengan más interés pueden profundizar en aquello, quienes no tengan ninguna relación con datos, se meten y ven gráficas y ven visualizaciones que les hace sentido, y en donde no tienen que meter una solicitud de transparencia activa para poder obtener datos que están a un clic. Entonces, nada, y eso a puro punch y sentido del servicio público, y desde ahí venía mi comentario a que todos somos responsables de construir un mejor Estado. O sea, todos, desde el señor que te abre la puerta hasta el que dirige una organización, y uno predica con el ejemplo. Eso. Muchísimas gracias, Muchas Valeria. gracias, Paula. Don Hernán Larraín. Los desafíos. Sí, bueno, tremenda pregunta. Pero no solo desde la parte constituyente, también desde cómo ve este Chile con cambio. No, sin duda. De hecho, iba a partir haciéndome cargo de la distinción que hizo Gloria, y que hay una dimensión constitucional, ¿cierto? De fijar ciertos principios orientadores respecto del Estado, ¿cierto? Del derecho a la buena administración pública, de la transparencia, también ciertas definiciones respecto del empleo público, de la administración, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esta distinción entre gobierno y Estado? Que es una cuestión, creo yo, que es fundamental si queremos pegar un salto muy profundo. Y esa es una dimensión, por así decirlo, constitucional. Y tenemos que ser conscientes de que en el fondo permite cosas muy sustantivas, pero al mismo tiempo se limita al marco constitucional. Hay otra agenda que es complementaria, que es paralela y que es simultánea, que creo yo, lamentablemente, no está dentro de las prioridades hoy día de los programas, como dije antes, pero creo que es fundamental. Ahora, Valeria, tú comprenderás que, dada la circunstancia en la cual yo estoy, nos hemos concentrado más bien en ver cómo, desde la nueva construcción, esta agenda puede avanzar. De hecho,
comparto en el chat, y ojalá puedan ustedes compartírselo a otros participantes, un documento con propuestas constitucionales que de hecho Gloria comentó en el seminario de lanzamiento, que hizo Horizontal, a propósito del debate sobre la nueva Constitución y los desafíos de la administración pública a la modernización del Estado. Y ahí hay una agenda concreta sobre, dicho sea de paso, cómo bajamos la pelota de lo que significa el derecho a la administración pública y el cambio cultural que tiene que haber en nuestro país para comprender de que el Estado está al servicio de las personas y no al servicio de los políticos o de grupos que temporalmente o transitoriamente pasan y lo administran, o la propia administración pública. Ese cambio es muy de fondo. Entonces, la idea de que haya un derecho a un procedimiento imparcial y objetivo como consecuencia del derecho a la igualdad y a la no discriminación. El derecho a formular peticiones a la autoridad, el tener acceso a los documentos, a la idea de que el tener acceso a la tramitación de los procedimientos, a poder identificar quién es el funcionario que está encargado, o el derecho también que tenemos como ciudadanos a aportar antecedentes, argumentos y pruebas en distintos procedimientos. En fin, el derecho que tenemos aquí a una administración administrativa esté fundada. Creo yo que hay un espacio súper potente para el debate, por así decirlo, en el corto plazo, que abre el proceso constituyente, que hay que aprovechar. Y yo, obviamente, por la condición que tengo ahora, estoy con esa agenda y estoy con esa urgencia, porque creo que hay que producir un debate que lamentablemente siento que no está ocurriendo. Y que, insisto, nosotros podemos llegar a un muy buen texto constitucional, probablemente generar una serie de avances en muchas materias que son sustantivas. Pensemos en el reconocimiento de los pueblos originarios y los derechos que van asociados con ellos, y las capacidades que tiene que tener el Estado para poder cumplir. Pensemos en los derechos sociales, el avance sustantivo que se quiere tener. Bueno, de nuevo, ¿cómo queremos cumplir? La dimensión de la sustentabilidad y la ecología, ¿cierto? Cuando se habla de un Estado y la relación que tiene con las regiones, aquí hay una voluntad de los convencionales de darle mucho poder a las regiones. Bueno, eso significa un Estado con capacidades para poder cumplir con esas expectativas. Entonces, yo temo, quiero insistir con este punto, quiero provocarlos con este punto, de que generemos muchos compromisos en la nueva Constitución y no generemos un debate que lo acompañe respecto de sus capacidades, de sus condiciones actuales, de la confianza que tiene la ciudadanía en él, de en el fondo cómo funciona la administración pública y la distinción entre políticas de gobierno y políticas de Estado. Creo yo, si pudiera pasar esa idea fundamental, me encantaría que, sobre todo en los estudiantes, y especialmente en los que estamos en la discusión, quedara súper nítida. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Entre medio se me pasó por la Tribunal Contencioso Administrativo. Y ha llegado el turno de Gloria para que también desde su reflexión, su experiencia, desde esta mirada, ¿cierto?, que tiene también el Consejo de la Transparencia, nos cuente cuáles son los desafíos de la transparencia y la probidad en este Chile que vamos a recibir el 22. Gracias, Valeria. Yo creo que es muy bueno el punto que ha puesto Hernán, porque poner la pelota en el piso significa también, y es parte de la pregunta de esta parte final del seminario, que en el fondo es también saber y poder proyectar el desafío que tenemos, ¿no? Y por lo tanto las tareas sucesivas y las cosas que debieran ocurrir. Si uno supone que una de las tareas más importantes que tiene la Convención hoy en día es, por un lado, buscar garantizar las bases para un cierto bienestar de la sociedad, plasmado probablemente en derechos sociales, en derechos fundamentales, diríamos, probablemente deudas, y si no son deudas, por lo menos expectativas o aspiraciones de la sociedad chilena. Pero junto con eso, ayudar a recuperar la confianza en las instituciones, que va a ser una tarea probablemente larga. Claramente la discusión sobre el Estado tiene un rol central, ¿no? Y creo que ahí nos falta, y por eso me alegro que haya habido,
que en el fondo horizontal haya hecho una contribución y que hayan estado pensando hace mucho rato, que otros centros de pensamiento, que las universidades estén volcados de alguna manera a pensar en esto, porque creo que lo que no puede pasar, dado el contexto que tenemos hoy en día, es que volvamos a una discusión sobre la modernización del Estado que tiene que ver con una especie de agenda de checklist, así como hacemos un checklist como de recetas, de gestión pública, y entonces quien más suma iniciativas parece que mejor lo hace, pero en la práctica ese checklist cuando se constituye como una especie de patchwork, sin un horizonte claro, sin un espíritu claro, terminan siendo políticas públicas aisladas que en la práctica no terminan generando un efecto real en la población. Y yo creo que estamos justo en ese momento donde la discusión constitucional nos permite hacernos cargo de eso que tiene que ver o que no puede estar desconectado de la sociedad, es hacer realidad eso que decimos todo el tiempo, que es el Estado al servicio de las personas, bueno, pero eso se traduce o se tiene que traducir de alguna manera y en ámbitos específicos, en sectores específicos, con realidades específicas, en dimensiones específicas también o distintas, ¿no? Lo nacional no es lo mismo probablemente que la del debate territorial, la descentralización y los desafíos de la descentralización no son lo mismo que probablemente el desafío que enfrenta la administración central. Y esos son debates y temas de fondo, que creo que como país no hemos sido capaces todavía de asumir, pero creo que tenemos una tremenda oportunidad para hacerlo. ¿Qué implica eso en términos de desafíos muy concretos hacia el futuro? Yo creo que resuelto probablemente esto en la dimensión de la Constitución, hay que tener claro cuáles son las normas y la tarea de las normas habilitantes que van a hacer posible esto. Yo insisto, esto no es una tarea, y también es bueno decirlo así, respecto a las expectativas que puede tener la ciudadanía. Vamos a tener una Constitución que se va a hacer realidad solo en la medida que tengamos la posibilidad de generar acuerdos posibles para que sean habilitantes después a través del fondo de procesos legislativos adecuados. Si no tenemos un parlamento que permita acompañar aquello que la Constitución señale, va a ser letra muerta al final. Y estamos muy llenos, no son millones, pero son muchos ejemplos de constituciones que en la práctica terminan siendo una declaración que son imposibles de cumplir en la práctica, ¿no? Por muchos motivos. Entonces, esta es una conversación compleja que yo creo que de la que nos tenemos que hacer cargo. Y por lo pronto, y volviendo al tema de la confianza, para cerrar con los temas más propios del Consejo, yo creo que aquí hay una tarea fundamental. Yo creo que una sociedad que no tiene confianza en sus instituciones, que no tiene confianza en sus autoridades, una sociedad que está permanentemente amenazada en su propia democracia, en su propio sistema político. Y entonces creo que tenemos una tarea fundamental en eso. Y una tarea que, como bien decía la Paula, nos compromete a todos. Esto no es una tarea nomás de un par de instituciones que tienen la labor de velar por un par de reglas, en el fondo un par de normas que están en este ecosistema, como decía, transparencia e integridad pública. Yo entiendo un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública como la labor de las normas, la labor de las instituciones y la labor de la sociedad civil comprometida en ese mismo espacio. Si eso no es posible, tenemos muchas normas que en la práctica nadie ocupa y por lo tanto como nadie ocupa, finalmente ocurren igual situaciones como las que hemos visto, ¿no? La Paula lo decía muy bien y con esto termino. El tema de las corporaciones municipales, para poner un ejemplo. O sea, hace mucho tiempo que existe ese espacio de vicio entre corporaciones de derecho privado, lo digo desde el mundo de la transparencia, del derecho privado, que reciben recursos públicos que no son escrutables en materia de transparencia. Por lo tanto, eso se termina transformando en una caja negra que es imposible en el fondo de ocultar. ¿Qué hemos visto? Casos de corrupción que se han instalado a propósito de esto. ¿Qué ha hecho la sociedad civil? Un trabajo súper importante para poder abrir el espacio, ahí donde en realidad a veces la propia norma en el fondo te genera ciertas limitaciones para poder en el fondo hacer la tarea. Entonces, creo que lo que tenemos como desafío, como decía, es clave, una tarea que nos compromete a todos, una tarea que tiene que tener necesariamente un horizonte claro para la ciudadanía. Las expectativas son muy importantes y hay que saber administrarlas respecto a lo que viene hacia adelante, y ojalá una nueva administración, un nuevo parlamento se comprometa con esa tarea, que probablemente va a ser además la tarea más importante que vamos a tener como esta generación para las futuras generaciones. Que esto resulte bien ahora y que resulte bien el próximo año y que resulte bien en 2 años más, implica generar un futuro que en el fondo va a ser esperanzador y prometedor, o un futuro que va a ser un desastre que vamos a tener que administrar de manera adecuada también. Entonces creo que es súper importante lo que estamos viviendo ahora y el desafío que tenemos. Muchas gracias, Gloria. Bueno, estamos muy bien en el tiempo. Les agradecemos muchísimo
esta preocupación por no extenderse los minutos en la discusión que han planteado. No tengo duda que algunos estudiantes han aprovechado cada uno de sus puntos para tal vez resolver alguna tarea. Estamos en una época ya de casi término de semestre, así que probablemente el que tenía pendiente un ensayo o realizar un trabajo de investigación, de este conversatorio salieron muchas ideas, muchas hipótesis para investigar, muchos temas de tesis o de tesina. Así que muy agradecida por habernos acompañado en este espacio, que para nosotros es fundamental llegar a nuestros estudiantes. Yo sé que todos hemos pasado por 2 años de webinar, de Zoom, de estar a través de la pantalla, pero yo tengo muchas esperanzas en que va a llegar el momento en que nos vamos a volver a reunir en salones de clase, en auditorio, y vamos a compartir al final un café, un par de galletas, y que los estudiantes se van a sacar fotos con los expositores, les van a preguntar la duda, salieron muchas preguntas después de estos minutos que tuvieron para contestar estos puntos que se habían planteado. Entonces sí, llama la atención, llama a la reflexión. Y quiero dejarlo para finalizar con nuestro director y decano, pero me parece que Héctor va a señalar unas palabras y el decano después una despedida. Salimos ahí con el sorteo. Primero que todo, agradecerle a cada uno de ustedes. Lo bueno de los conversatorios y como le decimos a nuestros estudiantes, la capacidad de parlamentar, de conversar, de dialogar, permite conocer distintas visiones, ampliar los horizontes, conocer la realidad desde otros puntos de vista, pero principalmente en estos conversatorios hemos descubierto que parece que existe un patrón común. Y yo me quiero tomar de las 3 palabras de ustedes, de la pasión. Primero, agradecerles sinceramente lo apasionados que son. A nosotros nos representan, ustedes nos conocen en mayor o menor grado, a nosotros nos sentimos súper identificados con la pasión que hay detrás de la gestión pública. Cree Hernán que estamos pensando cuándo vamos a ir a la convención, ya estamos preparando la presentación respecto a cómo garantizar que este Estado se piense, se autopiense, se analice, que tenga capacidad por sí mismo de modernizarse, ¿ya? Pero lo maravilloso de este ciclo conversatorio es que al final, y yo les quiero compartir esto, todos los invitados llegan a la misma conclusión. Estamos en un periodo, se podría decir bisagra, estamos en un periodo en que al parecer ya es evidente que es necesario tener un Estado robusto, dar estas conversaciones, preguntarnos cuáles son los 4 o 5 ejes relevantes que van a permitir dar el salto a ese verdadero desarrollo y ese verdadero grado de bienestar que cada uno de ustedes expone. Ya no es algo desde el tincómetro, por decirlo así, no es desde una perspectiva política ni desde una cuña fácil, no. ¿Ya? Se requiere profesionalismo, este mundo integrado, y yo lo sigo a ustedes 3, sé que han ido a Nueva Zelanda, sé que van a Europa, me tocó estar en el consejo, hice una pasantía ahí un tiempo también en el consejo, también estuve en el lanzamiento de lo que ha hecho Horizontal y otros centros de estudio, y todos llegan al mismo consenso. Es necesario que los tomadores de decisiones se tomen esto en serio. La gran diferencia entre un país desarrollado y un país que no lo logra tiene que ver con la capacidad, o como diría Amartya Sen, la capacidad y la habilidad de generar nuevas estructuras que se hagan cargo efectivamente de estas necesidades. El estallido fue un hito. Fracasar respecto a la expectativa puede transformarse en otro estallido. Entonces, cuando efectivamente el tomador de decisiones o los tomadores de decisiones y los actores relevantes logren entender esto, vamos a poder propiciar un buen camino. Nosotros vamos a tomar el testimonio, igual que las carreras de los 100 metros planos, los 400 metros planos. Yo, Hernán, me hago cargo como director de la escuela del desafío. Estamos en conversaciones con distintos grupos políticos, porque esto es académico, pero nuestra idea es empujar, ojalá, ¿por qué no pensar, por qué no soñar? Un gran acuerdo en torno a los lineamientos básicos o base para la modernización del Estado. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta reunirnos? ¿Qué cuesta conversar? Imagínense ustedes 3, los conozco, distintas visiones, apasionados, pero con mucho respeto, con una mirada de futuro, que es lo que nosotros necesitamos y lo que queremos desarrollar desde la escuela. Así que de verdad, muchas gracias. Y nos hemos tomado tan en serio esto, que la próxima semana, el día 23, los dejo invitados
porque vamos a estar ahí analizando el sistema anticorrupción México-Chile, ¿ya? Estaba ahí, Valeria también va a ser nuestra expositora, vamos a estar ahí con la Universidad de Talapa, ahí unidos, analizando todo este sistema, ¿ah? Estamos ahí estudiando distintos convenios con distintas universidades para efectivamente, como les dije al principio, transformar esta pequeña escuela, pero ruidosa escuela, ¿ah? En un motor que efectivamente ojalá origine estos grandes acuerdos que son del todo necesarios y que es una idea transversal de ustedes tres. Muchas gracias por la participación, muchas gracias decano, por darse el espacio, por apoyarnos. Al tiro, Paula, y también a la universidad. Paula, dale nomás, pero, perdona, yo me entusiasmo, después no los dejo hablar, así que dale nomás. La pasión viene del alma mater, qué decir. No, simplemente que se me fue y que tenía que ver con el comentario que hizo Hernán y que el Observatorio Fiscal está terminando su postura en relación a la responsabilidad que debería ser para la garantización de los derechos que se establezcan en la nueva Constitución. Y desde ahí hay una postura de sostenibilidad fiscal mirada de manera transversal que estamos terminando de afinar. Todavía no es pública, pero en el fondo nuestro directorio está trabajando para tener esa postura, para llevarla a la constituyente, y ya estamos alineados, ya estamos con un plan de trabajo, diciéndonos, o sea, tomándonos de lo que tú nos ofreciste, que debía, tómense la constituyente, ahí estamos. En términos de la bajada territorial a los territorios, en términos de sostenibilidad fiscal, en términos de control, transparencia, dato abierto y otros temas. El observatorio no se puede quedar fuera de esa conversa y vamos a ir con una propuesta potente y sólida, apoyada por todo el directorio, que son personas que tienen una gran trayectoria en la administración pública. Así que eso por un lado. Y nada, nuevamente agradecerte, Héctor, y agradecerle a la universidad porque, verdad, sí, se me nota por los poros la pasión que significa inspirar a nuevos administradores públicos, porque sí es una hermosa carrera. Hermosa, eso. Gracias. Gracias. Yo de verdad no tengo más que decir, solo agradecer al decano, como les decía hace un minuto atrás, a la universidad que nos da este espacio, porque cree en nosotros. Nosotros estamos haciendo casi un proceso de evangelización, así que entendemos esa pasión. Estamos hablando con colegios, municipios, etcétera. Estamos ahí, tal caminante errante, pero lo estamos haciendo porque así se hacen, porque así se debe hacer, entendemos nosotros. Y algún día dejará de entenderse la implementación de políticas públicas como algo administrativo, y se le pondrá el acento que merece. Así que de verdad, muchas gracias, Daniel, te doy el pase para las palabras finales, pedirnos, y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Héctor. Bueno, lo dijiste todo ya, simplemente reiterar los agradecimientos y decir simplemente también que nosotros ya cumplimos la tarea, pedimos audiencia en 4 de las comisiones, las que son más cercanas a nuestra facultad, estamos esperando que nos citen nomás. Y me quedo con lo mismo que dijeron todos, me encantó eso de que de las distintas veredas o los distintos roles que les corresponde, siempre partieron, oye, como dijo Hernán, como dijo Gloria, como dijo Paula, siempre muy comprometido también valorar un poco, lo dijiste tú, Paula, el trabajo que también está haciendo Alberto. Yo creo que hay una generación nueva que está buscando soluciones más allá de las discusiones políticas. Entonces, nada, agradecer una vez más. Yo creo que nos quedamos con la tarea que más que un seminario, va a ser un primer seminario, porque salieron 20, 30 temas distintos que dan por un seminario en sí. Así que simplemente agradecerle a todos, agradecer a los espectadores que nos acompañaron hasta esta hora y nada, eso. Muchas gracias a todos ustedes.